Bienvenidos y bienvenidas a otro directísimo de Mindalia Televisión. Como ya sabéis, desde esta multiplataforma que estamos retransmitiendo desde YouTube, desde Facebook, desde Twitch, desde VK, desde Twitter, desde Bongan Live y Odyssey. Y también estamos retransmitiendo además en Mindalia Radio Voz. O sea, no, disculpad. Esto después quedará en diferido en Mindalia Radio Voz, que siempre está compartiendo información 24 horas en mindalaradio.com. Muy bien, mi nombre es Mani Mellizo, os saludo también en nombre de todo el equipo de Mindalia y como sabéis, no, no lo sabéis a lo mejor, pero sí, si a lo mejor habéis entrado, veréis que tenemos hoy a nuestro super especialista Óscar Bono Martínez, que nos va a hablar de el proceso álmico y la evolución de la consciencia. Esto es un temazo. Para mí yo creo que es un temazo. Óscar es acompañante en procesos de tránsito, muerte y duelo de seres encarnados en cuerpos de humanos y de animales, así como algunos casos tras su muerte física. Así que vamos a darle paso porque este tema me parece súper interesante, él me parece súper interesante y le tenemos aquí al otro lado. Un saludo gigantesco, Óscar. ¿Cómo estás? Pues encantado de poder estar aquí con todos vosotros y muy feliz de compartir con todas las personas que me estáis escuchando, que nos estáis escuchando y también con las personas que en diferido pues, nos escucháis más adelante. Y por supuesto, muchas gracias al equipo de Mindalia y a ti, Mani, pues, por darnos a los profesionales de diferentes temas este gran servicio. Gracias a ti por estar aquí compartiendo esta información. Esto es multiplicador de gratitud. Entonces, yo te voy a pasar Gracias. la primera parte para que nos cuentes un poco sobre este tema que nos quieres hablar, del proceso álmico y la evolución de la conciencia. Después de haber leído tu biografía, creo que Mm, se viene aquí un tema súper interesante. Así que gracias. Eso espero, eso espero. Bueno, pues me gustaría empezar diciendo que me dedico profesionalmente desde hace unos 14 años a acompañar a través del acompañamiento terapéutico y de la docencia a almas encarnadas La en primera parte cuerpos para que nos de cuentes un poco humanos o sobre este tema de que nos quieres de hablar. animales, aunque también a veces almas en tránsito, la dimensión astral tras su muerte física. Bueno, me sirvo de muchas disciplinas diferentes, entre las que está pues, la medicina china o la medicina transpersonal o la comunicación animal o la canalización, entre otras. Y, pero principalmente lo que hago es acompañar a través de la conversación y la canalización en el tomar conciencia, en el hacerse consciente y aprender a actuar en coherencia con esas tomas de conciencia, asumiendo así a través de el autoconocimiento y la madurez espiritual, pues las propias responsabilidades para ir soltando poco a poco hacia aquellas que son de otros. En relación con el tema de hoy, el proceso álmico y la evolución de la conciencia, voy a comenzar desarrollando para que así podáis todos comprender quizás más fácilmente el concepto alma y el concepto de evolución, entre otros. Lo más importante de todo es empezar por deciros que somos en esencia conciencia, que somos energía, que todo vibra desde o con un mismo origen al que, por ponerle un nombre, pues para poder expresarlo e integrarlo como humanos, llamamos fuente. Imagino que es un concepto que ya habéis oído antes. Fuente es origen de todo y todos. Fuente podríamos decir que es el principio y el fin. Fuente es todo y nada al mismo tiempo y, por supuesto, es energía y es la base de formación de todo. Algo que está en directa relación también con lo que os cuento sobre fuente, que quiero desarrollar hoy con vosotros, es que mucho más allá de lo perceptible por los sentidos físicos humanos, que son capaces de El proceso percibir pues, de un álmico rango de y la frecuencia a evolución de la otro muy conciencia, acotado y después de haber leído tu limitado, biografía, creo somos en que mayúsculas se viene seres aquí un espirituales. tema súper ¿Y interesante. qué quiere decir ser un ser espiritual? Pues quiere decir ser un ser vibrando en conciencia con fuente. Tú y yo, todos como seres espirituales, vibramos en conciencia y coherencia con lo más sutil y somos como seres espirituales, se podría decir, mucho más allá de la versión más refinada e inabarcable de nosotros mismos que desde una mente racional humana podamos imaginar.
Somos mucho más allá de lo que alcanza nuestra comprensión racional y limitada, pero muchísimo más allá. Tenemos que tener muy claro que como seres espirituales somos totalmente libres y creadores y autorresponsables, y que desde nuestra libertad planificamos antes del momento de cada concepción en el planeta Tierra, que por cierto la podríamos definir como una escuela de experienciaje en la que aquí ahora hemos encarnado. Planificamos planificaciones concretas para cada encarnación, así como planificamos planificaciones concretas para cada momento concreto de esa encarnación. Claro, quizás os preguntaréis entonces si planificamos todo antes del momento de la concepción o prácticamente todo, ¿dónde queda entonces la libertad como seres humanos? Pues en mi caso como Oscar. Os diría que la libertad como seres humanos se queda en un porcentaje reducido, pero no por eso insignificante. La libertad como seres humanos está principalmente no tanto en el que vivimos nuestra vida, porque mucho de eso que van aconteciendo ha sido planificado por nosotros mismos como seres espirituales antes del momento de la concepción, sino que la libertad como seres humanos está más bien sobre todo en cómo lo vivimos, es decir, desde dónde lo vivimos a nivel mental y emocional. Dicho de otra manera, en cómo interpretamos lo que va aconteciendo en nuestra vida y qué vamos haciendo con todo eso. En esto sí que somos libres totalmente como seres humanos, pero claro, inevitablemente estamos condicionados por agentes externos como la familia, la cultura, la educación, la religión, la sociedad y un etcétera muy largo, que no nos engañemos, tampoco son casualidad, sino que forman parte de la planificación previa a la concepción. Es muy importante que tengamos en cuenta y que conozcamos que aquí en el planeta Tierra, tal cual lo conocemos, nos puede ayudar mucho ser conscientes que la energía fuente vibra muy probablemente, podríamos decir, en una de sus expresiones más densas y lentas. Por lo que para experienciar en Tierra como seres espirituales, vibrando de una forma enormemente sutil y rápida, necesitamos, podríamos decir, como autocrearnos diferentes vehículos, o de una manera más sencilla, diría trajes, que hagan de adaptaciones para descender el nivel vibracional cada vez más y más, hasta adecuarlo, adaptarlo al sistema en el que decidimos encarnar, que en este caso es Tierra. Nos autocreamos como seres espirituales, podríamos decir, tres vehículos adaptativos para experienciar en este universo y en concreto en este sistema solar y en concreto en Tierra. Pero quizás para experienciar en otros universos, en otros sistemas solares, en otros planetas, pues es muy probable que los vehículos no sean exactamente estos o incluso, quién sabe, igual hasta ninguno. Uno de estos tres vehículos es lo que podemos definir como el vehículo alma. Otro es el vehículo personalidad ego y otro el vehículo físico etérico. El alma, que es un poco la parte que más nos toca hoy, el alma es la primera adaptación, el primer vehículo. Podríamos decir que es pura vibración salida directamente de fuente y del ser espiritual que somos, y no es perceptible por los sentidos físicos humanos. Este vehículo alma es el mismo para todas las encarnaciones que vivimos en este universo y en concreto en este planeta en Tierra. Desde el alma transitamos por diferentes procesos evolutivos de toma de conciencia. Podríamos decir que algunos desde un vehículo alma poco poroso, como más burdo y en sensación de desconexión de su ser espiritual correspondiente, y otros muchos procesos evolutivos como alma, cada vez más y más porosos, es decir, cada vez más y más en autoconciencia y cada vez más y más en sensación de conexión. Cada vida, desde su concepción, en el momento en el que el óvulo y el espermatozoide de nuestros padres se juntan, teniendo en cuenta que el que se junten uno con otro no es casual, sino que está dentro de la planificación como seres espirituales, hasta el final de su proceso de tránsito en astral tras la muerte física de ese ser, cumple el cometido de experienciar un pequeño proceso evolutivo en conciencia de una misma alma. Es decir,
un pequeño proceso de un alma en un momento de porosidad y de sensación de conexión diferente, ¿vale? Una misma alma transita por procesos muy en sensación de desconexión, algunos, también por procesos, podríamos llamar intermedios, y por procesos de una profunda o muy profunda sensación de conexión con el ser espiritual que es y con fuente. Pero todo el tiempo es una misma alma para todas las encarnaciones, que por cierto son muchas, os diría que posiblemente sean cientos o miles de encarnaciones en este universo. Algunas menos en el planeta Tierra, pero con todos siguen siendo muchas. Pero eso sí, no en un mismo proceso evolutivo. Es decir, por ejemplo, para utilizar un lenguaje muy tierra, nos imaginamos a un alumno, a una alumna de un colegio que transita por todas las asignaturas de todos los cursos, haciéndolo, claro, en diferentes momentos de madurez, diferentes momentos de conocimiento y también de sabiduría, pero todo el tiempo es la misma alumna o el mismo alumno. Para cada uno de los momentos o pequeños procesos, ese alma tiene una ego personalidad diferente y un cuerpo físico diferente, que también forman parte de la planificación anterior al momento de la concepción del ser espiritual que cada uno de nosotros somos, ¿vale? Una vez más, quizás más integrado todo esto ahora, quizás os sea mucho más fácil comprender, que también es algo muy importante que quiero contar hoy, que para que todo lo que somos en cada momento vibre en armonía, es imprescindible que vibremos en coherencia con lo que realmente somos, es decir, con lo que pensamos, con lo que sentimos, decimos, hacemos, pero es muy importante con lo que realmente somos y con lo que realmente pensamos, etcétera. Y que todo esto esté en coherencia con cada planificación para cada encarnación y con cada planificación concreta para cada momento concreto de una misma vida. Es decir, es un poco jaleo. Dicho de otra forma, que viviremos en coherencia como ser encarnado, pues desde nuestro ego, pues en mi caso Oscar, desde lo que se llama yo inferior, en coherencia con la planificación hecha como seres espirituales para nuestro proceso álmico correspondiente. Es decir, pues, por ejemplo, el para qué más importante y general de mi encarnación como Oscar Bono Martínez es que yo vibre como Oscar, mi yo inferior, lo más en coherencia con la planificación para mi proceso álmico y aquí ahora hecha por el ser espiritual que soy, al que también se le suele llamar yo superior. No nos olvidemos de tener muy en cuenta que esta coherencia es única y diferente para cada uno de nosotros en cada una de nuestras vidas y en cada uno de los momentos de la vida. Por eso es vital, a mí me parece vital, ir planteándose con frecuencia la siguiente cuestión. ¿Cuánto vibro en coherencia aquí ahora conmigo mismo? Es muy importante esto porque de esto depende en gran medida nuestro estado físico, nuestro estado etérico, es decir, cómo es nuestra energía vital y, por supuesto, nuestro estado emocional, ya que todo está en relación directa con todo. Aunque se tenga la tendencia como humanos en la actualidad, desde una visión excesivamente materialista, racional y limitada, a interpretarlo todo por partes y separado, e incluso con frecuencia a negar lo más importante y trascendente de lo que somos, que es que somos seres espirituales por encima y más allá de todo. Y os preguntaría, ¿y qué supone vibrar en coherencia? Pues supone muchas cosas, pero bueno, en principio tomar conciencia de quién soy en mayúsculas, de en qué momento estoy, de qué pienso y siento, de cómo me comunico y acciono en mi vida, es decir, pues qué genero, qué mantengo, qué creencias tengo, cuáles son mías y cuáles son heredadas por influencia externa, por ejemplo. Resumen, supone ir actuando en coherencia con las tomas de conciencia. Pero esto, claro, en general no suele ser fácil porque con demasiada frecuencia casi todo el mundo suele desarrollarse o solemos desarrollarnos a veces fuera de su coherencia. Pues por miedo al que dirán, por miedo a la pérdida, por miedo a no ser aceptados, por miedo a ser diferentes, por miedo a no pertenecer, por miedo al abandono, bueno, por miedo a no ser vistos, por miedo en definitiva. Y cuidado,
es profundamente importante plantearse la siguiente pregunta. ¿Pensáis que estamos experienciando en el planeta Tierra para ser buenos o quizás para ir aprendiendo a ser coherentes con nosotros mismos? Yo lo tengo claro, pero creo que no todo el mundo. Es muy importante observar y analizar con madurez y honestidad cómo definimos bondad y coherencia en nuestra vida. Porque ser bueno es una expresión que suele estar muy impregnada de matices religiosos, doctrinarios, duales, rígidos, y con el enfoque demasiado puesto fuera de nuestro centro todo el tiempo. Y ser coherente es una expresión que suele más relacionarse a veces con ser egoísta o, por ejemplo, con hacer siempre lo que queremos sin medir las consecuencias y no asumir nuestras responsabilidades, a veces pasando por encima de la coherencia de otras personas o seres. Y esto os diría que no es coherencia, sino que se acerca más al egoísmo y a la inmadurez y a la irresponsabilidad. Un poco o mucho en relación con todo lo que he contado y como desarrollo, por ejemplo, pues, aparte de los cursos que imparto, etcétera, etcétera, mi libro Conciencia, he titulado así porque quiero remarcar e insistir que todo es energía, que todo es conciencia, que todo está relacionado y unido, que todo es fuente. Desarrollo que fuente vibra y se expresa a diferentes velocidades, en diferentes estadios, más o menos expandidos, más o menos en conexión, en conciencia, pero nunca, esto es súper importante, nunca mejores ni peores, porque en esencia todo es fuente. Por ejemplo, si tomamos un rango de frecuencia de velocidad de vibración de 0 a 1000, 1000 será en este ejemplo como vibra fuente, en esencia, en origen. Y nosotros os podría decir que como seres espirituales posiblemente vibremos bastante cerca de ese rango de 1000. Y de 0 a 999, como fuentes expresan todas sus innumerables posibilidades, inabarcables, pero teniendo muy en cuenta que todos los rangos de frecuencia de 1000 siguen siendo fuentes, son fuentes, y ninguno de ellos es mejor ni peor, simplemente son diferentes posibilidades o expresiones. Como alma, como os decía antes, transitamos al menos en este universo por diferentes procesos evolutivos en consciencia, que además son, para ser aún más jaleo a la hora de comprenderlo, todos son de forma simultánea, es decir, a la vez. Aunque nosotros como humanos desde Tierra, desde nuestra concepción muy racional, desde la mente humana muy limitada, los interpretemos y vivamos desde un tiempo lineal, es decir, como pasado, presente y futuro, pero realmente no es así. En algunos de esos procesos evolutivos, como almas, tomando el ejemplo anterior de 0 a 1000, pues transitamos por experiencias relacionadas, pues, por ejemplo, con un proceso 100 o 400 o 250 o 380 o 990, un poco el que sea, por expresarlo de una forma muy matemática y muy numérica, pero en realidad todos como almas transitamos por todo eso a la vez. Pero en relación a nuestra vida actual, estamos transitando por un proceso de evolución concreto en la toma de conciencia como alma. Claro, a través de un personaje ego y de un cuerpo físico. Pues en mi caso, el personaje ego Oscar y cuerpo físico, pues el que veis. En esta vida actual también es muy importante tener en cuenta, esta vida actual para nosotros, estamos recibiendo influencia más de algunas pocas de esas otras muchas encarnaciones que son a la vez que de otras, porque en algunas de esas los aprendizajes, los retos, las tomas de conciencia son similares o complementarias a las actuales en esta vida. Pues, por ejemplo, os podría decir que en mi vida como Oscar recibo principalmente influencia más directa de 5 encarnaciones concretas, mucho más que de las otras decenas o cientos de encarnaciones más mías como alma. Llegados a este punto, soy totalmente consciente que es difícil de asimilar al principio todo esto que os estoy contando, aunque para mí ahora sea pues, una comprensión que está ya bastante integrada. También os podría decir que la numerología, por ejemplo, la astrología y, por supuesto, la autoobservación y el autoconocimiento nos ayudan mucho a saber y conectar con por qué momento evolutivo como alma transitamos, no siendo importante, esto es, lo repito, no siendo importante
en esto si es un proceso mayor o menor, es decir, si es un proceso 100 o un proceso 900, eso da igual. Que ahí a veces como ego nos perdemos demasiado en hacer clasificaciones de esto es mejor, esto es peor, esto es más evolucionado, esto es menos, es un poco tontería todo eso. Pero sí que lo importante es cuáles son sus principales tomas de conciencia de ese proceso en concreto, en esta vida en concreto, sus principales retos y sus principales oportunidades de aprendizaje. También llegado a este punto, quiero aclarar que tomar conciencia y evolucionar como almas aquí en Tierra no solo depende en absoluto de vivir muchas situaciones, ni aun siquiera, aunque bueno, muchas de estas sean muy duras y complejas, porque de una forma u otra, pues en todas las vidas acontecen innumerables circunstancias, e incluso, bueno, pues en la vida de muchas personas, como pueda ser mi caso, por ejemplo, acontecen situaciones de una profunda dureza, pero aún así eso no siempre es sinónimo de profunda evolución a nivel de alma, ni de conexión con una mayor sabiduría o maestría, porque esto solo depende, muy importante esto, no tanto de lo que vivimos, sino de si afrontamos de forma consciente aquello que va aconteciendo. Es decir, si ante una situación en la vida, pues la transitamos sacándole todo el jugo y aquí y ahora, pues a nivel mental, emocional y espiritual, pues desde la profundidad, desde la comprensión de su para qué y el agradecimiento, aunque a veces duela mucho, lo que muy probablemente conlleve evolución, aprendizaje, sabiduría e incluso maestría que compartir con otros. O también está la posibilidad de que desgraciadamente se suele dar más a menudo en la gran mayoría de las personas, que es vivir de espaldas a eso, negarlo, disimularlo, quitarle importancia, pues querer pasarlo rápido, sin profundizar, sin detenerse en tiempo suficiente, huyendo del dolor y quedándose en la superficie. Y os aseguro que después de haber acompañado a cientos de personas durante casi 14 años en mi desarrollo profesional y por mi propia experiencia, esta huida no servirá para mucho, sino de hecho es muy probablemente pues será un campo de cultivo para futuros problemas, desequilibrios, tanto a nivel físico, pues de salud, mentales y emocionales. Bueno, no sé si Wow, yo creo que de momento suficiente, no sé si bueno, súper yo interesante, ¿eh? continúo, pero Mira, yo creo que si quieres, sí, continúa, te dejamos como unos 2 3 minutos y luego ya te pregunto por el libro. vale. Os diría que si hablamos, por ejemplo, pues el tema de la entrevista de hoy, que es el proceso álmico y la evolución de la conciencia, os diría que, por ejemplo, la numerología, que es una de las disciplinas que yo más utilizo, aunque, bueno, de alguna forma, pues también otras, pero desde la numerología es una sabiduría que nos puede aportar mucha información desde un punto de vista muy matemático, eh, información en la que también nos podemos perder mucho a nivel egoico, un poco lo que os decía antes de diferentes clasificaciones y diferentes niveles que no nos lleven a ningún sitio. Pero bien utilizada, coherentemente utilizada, la numerología es una disciplina que a través de la fecha de nacimiento o, por ejemplo, pues la astrología a, a través de cómo están situados los planetas con respecto a, a la Tierra en el momento de nuestro nacimiento, nos pueden dar mucha información de en qué momento evolutivo a nivel de alma en relación a esta encarnación, por qué momento evolutivo estamos transitando. La forma de cálculo es sencilla, aunque después la interpretación es muy complicada, pero, por ejemplo, a través de la fecha de nacimiento, pues de forma más o menos sencilla, podríamos extraer información sobre el proceso que cada uno de nosotros estamos experienciando en la toma de conciencia como almas y también un poco lo que yo llamo como asignatura, es decir, en qué curso por definirlo en un lenguaje muy tierra, en qué curso dentro del colegio tierra, en qué curso
por qué curso estamos transitando y como un poco qué asignatura venimos a experienciar o a probar o a sacarle jugo. La fecha de nacimiento, pues, por ejemplo, nos puede dar muchos datos de eso. Pero de nuevo repito lo que decía antes, que nuestra fecha de nacimiento, claro, nos va a hablar de en qué proceso, por qué proceso estamos transitando aquí y ahora en esta vida, que para nosotros es la vida actual. Pero no nos olvidemos que nosotros estamos transitando como almas por todas las encarnaciones al mismo tiempo. Que os diría que si tenemos en cuenta el planeta Tierra, yo os hablaría por la información que yo recibo hasta donde yo alcanzo, posiblemente de cientos de encarnaciones. Entonces, en esos cientos de encarnaciones, en cada una de esas encarnaciones hay una fecha de nacimiento diferente. Por lo tanto, que aquí ahora, en esta vida actual, pues por ejemplo, en mi caso como Oscar, mi proceso álmico sea valorado desde mi ego como un proceso eh, más o menos evolucionado, no quiere decir que yo como ser espiritual sea más o menos evolucionado, porque como ser espiritual y como alma realmente estoy transitando por todos los procesos a la vez. Pero sí que la fecha de nacimiento nos da datos concretos desde la numerología para ver, pues para centrarme en mi aquí y en mi ahora, qué vengo a aprender, con qué vengo a conectar de mí mismo, por dónde voy a transitar más o menos, qué retos, qué tiene preparado mi yo superior, el ser espiritual que soy, para mí mismo en esta encarnación y un etcétera bastante largo. También os digo que una cosa es en el momento evolutivo a nivel de alma, que en relación con esta encarnación estamos a nivel de alma, y otra cosa muy distinta es en cómo vibramos a nivel de personaje ego. Es decir, que yo puedo estar transitando por un proceso 9 o 7 o 6 o el que sea, y en momentos determinados, como todos los seres humanos, voy a estar desenvolviéndome como personaje, desde personaje o como ser humano, vibrando bastante cerca y en la mayor potencialidad de mi momento evolutivo álmico, pues, por ejemplo, si es un 9, pues vibrando muy cerca de eso, y en otros muchos momentos, épocas, temporadas, días, horas del día, pues posiblemente desde personaje ego voy a estar vibrando en frecuencias pues mucho más desequilibradas, mucho más egocentradas, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que os diría es que la finalidad principal, el para qué principal de cada una de nuestras encarnaciones es ir colocando a nuestro personaje, o que en general tiene tendencia a estar desenfocado, irlo enfocando cada vez más a lo largo de la vida en coherencia con el momento evolutivo como alma que estoy transitando, y todo lo planificado para este momento, para este tránsito. Bueno, sí, Eh, bueno, súper interesante, ¿eh? La verdad gracias. que te he dejado totalmente ya el espacio para que puedas desarrollarlo. De todos modos, Muchas gracias. te quería preguntar por el Sí, libro, por el libro. Háblanos de tu libro, ahora si puedes, así de forma escueta para poder hacer algunas de las preguntas que ya están entrando por aquí, que me sí, parecen súper interesantes realizarte. ¿Vale? Muchas gracias. estupendo. Nada, pues mi libro es mi primer libro, se llama Conciencia. Lo publiqué hace más o menos un año, está pues en la venta entre muchos sitios en Amazon. Y bueno, pues la intención para mí, Conciencia fue concebido para que fuera un mapa o una guía de viaje, pues para las personas que lo leen, pues en su propio proceso evolutivo y pues, como seres encarnados ahora en la Tierra. Está escrito principalmente, no tanto desde la teoría y la práctica, pues como acompañante, como terapeuta y docente, sino que principalmente está escrito pues a través de mis múltiples experiencias en esta encarnación, que bueno, pues como os he dicho antes, en todas las encarnaciones acontecen muchas cosas, pero bueno, la mía para lo
bueno, voy a decir joven, ya no soy tan joven, pero para los 43 años que tengo, pues bueno, he vivido en 43 años pues muchas cosas que igual otras personas en 90 no viven. Entonces, pues bueno, eso me ha ayudado, acercado pues a transitar por diferentes partes de mí mismo muy profundas y pues que por ejemplo cuento pues en la primera parte del libro que hay, en la que hay una pequeña parte autobiográfica pues en la que pues hablo un poco de mí, sobre todo no tanto para hablar de mí sino para orientar y para como dejar claro a la persona que lo lea que poco independientemente de lo que vivas pues en la vida, siempre se puede interpretar y ver desde un punto de vista mucho más positivo, incluso sacando de ahí pues, grandes aprendizajes que luego puedas compartir con los demás. Pero bueno, también nos podemos quedar ahí bloqueados, resentidos, que al final es muy humano. Hay otras diferentes partes en el libro, en las que hablo de fuente, multiverso, de leyes universales, de bioalimentación, pues de todo el sistema energético, hablo de medicina transpersonal, pues, es decir, de la relación de todo lo que pensamos y sentimos desde consciente e inconsciente pues, con todo nuestro sistema energético y todo el sistema de chakras y meridianos y con todo nuestro cuerpo físico. Hay bases de anatomía y fisiología, por supuesto. Hay una parte pues, muy concreta de los procesos evolutivos del alma desde la numerología y cómo calcularlos, etcétera, etcétera. Bueno, y luego hay una parte que me parece una de las más importantes del libro, que la que hablo de temas universales y sus interpretaciones tergiversadas en general y obsoletas pues, por muchas personas, pues, como pueden ser conceptos como la espiritualidad o la familia o el compromiso, la libertad, la empatía, etcétera. Y en el último capítulo del libro profundizo en el tema de la muerte, el acompañamiento a seres en procesos de muerte física, tanto humanos como animales, y del acompañamiento a seres en procesos de duelo pues, por la muerte de un ser querido, dejando muy claro, insistiendo mucho en que solo morimos físicamente. Y en todo caso, en el proceso de tránsito en astral, tras la muerte física, moriremos egoicamente, es decir, a nivel mental y emocional, al irnos desvinculando pues, de las emociones más densas y de las creencias más limitantes, pero que a nivel espiritual, como seres espirituales, no morimos nunca, por supuesto. En definitiva, os diría que Conciencia es un libro pues, acompañante para cualquiera que quiera leerlo. Qué interesante, Óscar, de verdad. Muchas gracias. Un placer que te pases por aquí. Espero que te vuelvas a pasar para seguir hablando de... Es que hay tanta información, ¿no? que puedes compartir Sí, que se queda corto en este tiempo. bueno, Pero sería muy mejor esto que interesante, ¿eh? nada. Verte por Sí, aquí otra vez. De todos modos, mira, vamos a ir con las preguntas muchas gracias. que está haciendo la audiencia y Sí. que así podemos ahondar todavía más en lo que dices. Por ejemplo, Genial. te pregunta Ramón desde YouTube y desde Bolivia, dice, Mm. ¿el alcoholismo de un familiar es karma? Y yo creo que ya si quieres puedes hablar como del karma en relación a tu visión y nos cuentas. El alcoholismo de un familiar es karma. Bueno, en principio me gustaría definir karma de una forma equilibrada, que posiblemente Ramón lo interpretas de una forma equilibrada. No estoy diciendo que no, pero en general el concepto karma se suele interpretar de una forma muy doctrinaria o de una forma bastante, desde mi punto de vista, bastante infantilista. Es decir, considerando que cuando en esta encarnación o en otras encarnaciones nos portamos bien, recibimos un premio y cuando nos portamos mal, recibimos un castigo. Esta es una interpretación muy tergiversada. Realmente, karma, para interpretarlo desde un punto de vista más equilibrado, tendríamos que interpretarlo como ley de compensación. Y, por supuesto, forma parte todo lo que vivimos, pues en este caso el alcoholismo de un familiar, forma parte de la planificación, de lo que hemos planificado para nosotros mismos antes del momento de la concepción. A veces el alcoholismo de un familiar
nos puede, nos puede mostrar partes de nosotros, de nuestra sombra y quizás experiencias nuestras en otras encarnaciones de las que estamos recibiendo influencia. A veces incluso existe la posibilidad, no es muy frecuente, pero existe la posibilidad de que el alma de un familiar, no digo que sea en este caso, en el caso tuyo, Mamón, que un familiar y nosotros podamos ser incluso hasta la misma alma encarnada en la misma familia aquí y ahora, ¿vale? Entonces, en este caso, en el caso de que esto fuera así, pues estaría claro que de alguna forma eso que estoy viendo en mi familiar está haciendo totalmente de espejo y me quiere mostrar cosas mías. A veces lo hemos podido elegir como experiencia pues para poder desarrollar pues una parte de empatía o quizás una parte de marcación de límites, a veces eh, también, o de quizás no movernos demasiado en sentir pena, en victimizar a esa persona, bueno, yo, un etcétera muy, muy largo. Muchas gracias, Oscar, ¿eh? A ver si a ver si podemos contestar varias preguntas, que hay varias, la verdad Sí, que... eh, intento ser más escueto. pero de verdad, ¿eh? Súper interesante todo lo que Sí, estás diciendo. Mira, te escribe Ángela Pinzón desde YouTube y desde Argentina y te hace dos sí, preguntas, ¿vale? Dice, ¿cómo podemos sí. conectar con el lenguaje del alma desde este plano para estar alineados con la coherencia de cuerpo y alma? Esa es la primera. Ah, contesta si quieres y Sí. ahora... ¿Me la podrías repetir? Sí, Por favor, que como es un sí, poco larga, me he perdido a mitad. sí. ¿Cómo podemos conectar con el lenguaje del alma Sí. desde este plano para estar alineados con la coherencia de cuerpo y alma? Desde un punto de vista más teórico, más mental o a través del conocimiento, pues por ejemplo, con las disciplinas que nombraba antes, pues con la numerología o con la astrología, a través de ellas, también con lo que se llama medicina transpersonal, que a veces, aunque no es exactamente lo mismo, pero se conoce por biodescodificación o bioneuroemoción, aprendiendo a eh, entender, comprender y descodificar el lenguaje de los síntomas. Nosotros desde alma y desde yo superior, desde el ser espiritual, nos comunicamos con nuestro personaje, es decir, pues con nuestro ser encarnado a través, pues generalmente, pues, de mensajes en sueños o de sensaciones o percepciones o corazonadas, o a veces de cuando el ser espiritual que somos y nuestra alma no es capaz de comunicarse con nuestro personaje o de otra forma, pues que nos encabezonamos y estamos demasiado metidos en nuestra maraña mental y emocional, lo hace a través de los síntomas. Y el síntoma, aprendiendo a descifrar ese lenguaje, pues podemos descifrar qué está queriendo decirme el ser espiritual que soy y mi alma en tanto en cuanto a lo que tendría que sería susceptible de equilibrar o de armonizar o de tomar conciencia aquí y ahora en mi momento, pues, en mi vida. Mira, la segunda pregunta que te hace ella es que Sí. ¿por dónde empezar el camino por ese mapa de viaje para para la evolución espiritual? Por ejemplo, si es alguien quien se está acercando por primera vez a la espiritualidad. ¿Cómo tú podrías decir esto o de qué manera podrías compartir esta sabiduría que tienes, por ejemplo, con alguien que todavía no ha empezado este, entre comillas, camino espiritual? Diría que quizás yo casi siempre recomiendo para personas que no han empezado o que están empezando, sobre todo para personas que están en ese primer empuje, en ese primer inicio, que es empezar la casa no por el tejado, que es por donde suelen empezar muchas personas, pues por ejemplo, trabajando el tema de la canalización o quizás por meditación o por meterse en temas quizás de una sutileza demasiado sutil, sino que yo recomendaría empezar por el suelo, por lo que tiene que ver con el primer chakra, con el cuerpo, es decir, con cómo me, al, me alimento, con cómo son mis hábitos, con cómo duermo, con cómo descanso, hago deporte, no hago, cuánto, igual me paso, igual me quedo demasiado corto, pues igual estoy durmiendo menos de lo que necesito. Es decir, con esa primera escucha desde un punto de vista más corporal, con cómo respiro,
Eh, Eso generalmente suele hacer de puerta, de portal, para poder ir entrando en un conocimiento y una escucha y en una conexión con el ser que somos desde un punto de vista más profundo, y eso va como llevando a, pues a una escucha mucho más emocional, mucho más mental y mucho más espiritual y mucho más profunda. Uy, perdón. Sí, Muy bien. sí, Óscar, a ver, vamos a ir con otra pregunta. Mira, sí. te escribe Fernanda desde YouTube y desde México y te pregunta, ¿el ser humano no debería enfermarse? Y luego te pregunta, ¿comer carne es bueno o es malo? Y te da las bendiciones y gracias por compartir tu conocimiento. A ti también. Muchas gracias. Eh, Empiezo por la última. Que comer carne no es bueno ni malo. De hecho, es que el concepto de bueno o malo es muy subjetivo, porque depende de los ojos que lo observen. Eh, mm, a ti te sienta bien, para ti es coherente hacerlo, a ti te sienta bien cuando comes a nivel corporal, a nivel digestivo, porque hay muchas veces que nos esforzamos a hacer cosas o a comer o no comer cosas. Con esto yo no estoy diciendo que coma carne, ni que no la coma. De hecho, no como. Pero eh, nos forzamos a veces a hacer cosas, nos forzamos a quizás estar en momentos evolutivos o momentos emocionales o mentales o físicos diferentes a los que estamos. Entonces, es muy importante reconocer en qué momento estoy yo, cómo estoy vibrando ahora, cuáles son mi necesidad, y a partir de ahí pues decido un poco qué comer o qué no como comer. Y en cuanto a la primera pregunta, que si me la puedes repetir, por favor. La primera pregunta es Sí. si el ser humano no debería enfermarse. Si sucede es porque tiene que ser así. Si no tuviera que ser, no sucedería. Nada acontece por casualidad. Todo lo que acontece, acontece pues porque de una forma o de otra está dentro de la planificación anterior del momento de la concepción. Sí que es cierto que a veces hay algunas, por ejemplo, hablando de enfermedades o de síntomas o de situaciones en la vida que no han sido planificadas antes del momento de la concepción, sino que están en relación, pues a veces con la testarudez, la cabezonería, la soberbia, como seres humanos, como personajes ego. Entonces, pues habría a veces de síntomas, enfermedades, patologías que nos podríamos ahorrar si hubiésemos estado como más presentes de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo realmente, esto me gusta, no me gusta, quiero participar en esto, no, no como estamos generalmente muy desconectados de nosotros y muy fuera, pues intentando agradar y cumplir con los requisitos que se supone que tenemos que cumplir a nivel familiar, religioso, social, económico, etcétera, etcétera, pues a veces eso es inevitable. Muchas gracias, Óscar. Estamos ya justo al final, no vamos a poder contestar más Sí, preguntas. Igualmente os invito a toda la audiencia y a ti también, Óscar, si queréis, por ejemplo, dejar alguna pregunta en comentarios en el YouTube, sí, luego a lo mejor, Óscar, si te apetece, puedes pasar por ahí y puedes a lo mejor responder alguna cosa más. Y si no, por ejemplo, entrar en estupendo. contacto con Óscar, que vamos a dejar los enlaces pertinentes de Óscar en la descripción del vídeo de YouTube. Pero ahora sí que te Muy pido bien. que nos digas así alguna última cosa, escueta, Sí, y que luego ya te despidas. Vamos, me ha gustado mucho tu exposición y la verdad que me gustaría gracias, profundizar un Manny. poco más. Y si te puedes venir aquí otra vez, por favor, será un Sí, honor que yo, si puedo ser encantado. yo tu conductor, gracias. De verdad, Yo muchas encantado, gracias. yo encantado. Bueno, pues muchas gracias a todos. He estado como muy a gusto contigo, Mani, y de poder compartir con todos vosotros. Y un poco pues me gustaría cerrar con una frase que a veces repito mucho pues, en las formaciones que hago o con las personas a las que acompaño, que es que tomar, vibrar en coherencia nos acerca a vivir cada vez más y más en una vida que, aunque no perfecta desde lo que nosotros
interpretamos desde ego, será muy posiblemente, seguramente, más y más en sentimiento de serenidad, de plenitud y de agradecimiento. Entonces quiero como insistir mucho en la importancia de vibrar en coherencia con nosotros mismos y no tanto con los demás. Qué bien, Oscar, de verdad, ¿eh? Y muchas gracias. Siento que traes mucha luz a todas estas cosas que a veces, como dices tú, son cabezonerías personales Sí, y las que creo yo que también caigo, ¿eh? O sí, sea, sí, es sí, inevitable. pero es interesante que nos las recuerdes. Yo entonces te saludo, me despido de ti, os saludo a toda la audiencia igual, gracias por estar ahí y simplemente recordaros que además de poder seguir en los enlaces que vamos a dejar de Oscar, Sí, podéis seguirnos en nuestras redes de Instagram, Facebook y Twitter y nuestro canal de YouTube. Recordad el libro de Oscar, que también está para que lo podáis comprar y leer, que debe de ser súper en interesante, Amazon. Sí, sí. ahí en Amazon. Y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Oscar. Un saludo, te envío desde aquí. Muchas gracias, un saludo. Espero volver a verte pronto. Un abrazo.